El viento aullaba con una furia que parecía querer arrancar la piel del mundo. En aquella extensión blanca e infinita, donde el horizonte se confundía con el cielo, un pequeño bulto marrón se movía con torpeza entre la nieve. No era más grande que un zapato, con orejas caídas que arrastraban por el suelo helado y ojos oscuros que brillaban con una determinación que no correspondía a su tamaño. El cachorro temblaba violentamente. Cada paso era una batalla contra el frío que penetraba hasta sus huesos frágiles. Sus patitas, rosadas y sin protección, dejaban diminutas huellas que el viento borraba al instante, como si el universo quisiera eliminar cualquier evidencia de su existencia. Hacía horas que había perdido el rastro de su madre, el calor de sus hermanos, el refugio improvisado bajo las rocas donde había nacido apenas 3 semanas atrás. Ahora solo existía el blanco interminable, el frío que mordía sin piedad, y ese instinto primitivo que le gritaba que debía seguir adelante, que detenerse significaba morir. La nieve comenzó a caer con más intensidad. Cada copo era como una aguja minúscula contra su pelaje mojado. El cachorro se tambaleó, cayó de bruces y durante un momento terrible permaneció inmóvil. Pero entonces, desde algún lugar profundo de su ser, surgió un gemido lastimero que se transformó en un aullido débil, casi patético, desafiando al viento que rugía a su alrededor. Se levantó nuevamente, las patas traseras apenas sosteniéndolo, y continuó avanzando hacia ninguna parte. No sabía que su verdadera prueba apenas comenzaba, que el hielo guardaría secretos más oscuros que el simple frío, y que su voluntad de vivir sería puesta a prueba de maneras que ningún ser tan pequeño debería enfrentar. ¿Qué harías tú si te encontraras perdido en medio de la nada, sin nadie que te escuchara, sin saber si el próximo paso será el último? Esta es la historia real de un cachorro que nació donde la vida no debería existir, donde cada segundo es una lucha, donde rendirse es más fácil que respirar. Pero este pequeño guerrero tenía algo diferente, algo que ni el frío más brutal ni la soledad más absola podían arrebatarle. Tenía la chispa de los sobrevivientes, esa luz interior que se niega a apagarse incluso cuando todo el universo conspira para extinguirla. En las próximas palabras vas a conocer cada momento de su batalla, cada caída, cada pequeña victoria que lo mantuvo con vida cuando todo indicaba que debía rendirse. Vas a sentir el frío que él sintió, el miedo que lo paralizaba en las noches más oscuras, la desesperación de buscar comida donde no existe nada vivo. Pero también vas a descubrir algo más profundo, algo que nos conecta a todos sin importar dónde estemos o quiénes seamos. La voluntad inquebrantable de aferrarse a la vida, de luchar contra lo imposible, de desafiar al destino con cada latido del corazón. Antes de continuar, déjame preguntarte algo importante. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios, porque esta historia ha llegado a corazones en todos los rincones del mundo, y me encantaría saber dónde está resonando ahora mismo. Ahora sí, prepárate para conocer al cachorro más valiente que jamás haya pisado el hielo. La ventisca golpeaba con rabia ciega la pequeña cabaña de madera que se alzaba solitaria en medio de la tundra. Adentro, Nikolai Volkov vertía té humeante en una taza desportillada, sus manos curtidas temblando ligeramente, no por el frío, sino por los 62 años que cargaba en los huesos. Llevaba 17 años viviendo en aquel lugar olvidado por Dios, desde que la muerte de su esposa lo había empujado a buscar el sitio más remoto del planeta donde enterrar su dolor. La radio crepitaba con interferencias, anunciando otra tormenta que duraría 3 días más, pero Nikolai apenas prestaba atención.
Había sobrevivido a tormentas peores, a inviernos que habían matado a hombres más jóvenes y fuertes. Se acercó a la ventana, limpiando con la manga el vaho que empañaba el cristal grueso, y fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era una alucinación, un truco cruel de la soledad que a veces le jugaba malas pasadas, pero parpadeó varias veces y la imagen seguía allí, una mancha marrón moviéndose erráticamente entre la blancura absoluta, a unos 50 metros de la cabaña. Nikolai entrecerró los ojos, incapaz de creer lo que veía. Agarró los binoculares que colgaban junto a la puerta y enfocó con manos temblorosas. Un cachorro, un maldito cachorro en medio de la nada, tambaleándose como un borracho, cayendo y levantándose otra vez. El viejo sintió algo que no había experimentado en años, algo parecido a un puñetazo en el estómago, una mezcla de incredulidad y horror. Nadie en su sano juicio traería un animal tan pequeño a este infierno helado. Se puso el abrigo grueso, con movimientos torpes por la urgencia, las botas de piel de reno, los guantes forrados, y salió hacia el vendaval que inmediatamente intentó arrancarlo del suelo. El frío le cortaba la cara como cuchillas afiladas, pero Nikolai avanzaba con determinación hacia donde había visto la pequeña figura. La visibilidad era casi nula. La nieve caía tan densa que apenas podía ver sus propias manos extendidas. Gritó, aunque sabía que el viento devoraría cualquier sonido, y avanzó en la dirección aproximada donde había estado el cachorro. Pasaron 5 minutos que parecieron horas, y el pánico comenzó a trepar por su pecho. Quizás se había equivocado. Quizás realmente había sido una alucinación, pero entonces, casi tropezando con él, lo encontró. El cachorro yacía de costado en la nieve, inmóvil, una delgada capa de hielo formándose ya sobre su pelaje empapado. Nikolai lo recogió con manos temblorosas, sintiendo lo ligero que era, como si no pesara más que un pensamiento. Lo metió dentro de su abrigo, contra su pecho, y corrió de vuelta a la cabaña con una velocidad que no sabía que todavía poseía. Una vez dentro, cerró la puerta de un golpe y se arrodilló frente a la estufa de leña, colocando al cachorro sobre una manta. El pequeño no se movía. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo rígido por la hipotermia. Nikolai comenzó a frotarlo suavemente, hablándole en ruso con voz ronca, palabras sin sentido, súplicas, promesas. Calentó más mantas en la estufa y lo envolvió completamente, dejando solo su cabecita visible. Los minutos pasaban con lentitud tortuosa. El viejo preparó un biberón improvisado con leche en polvo, tibia y trementina, acercándolo a los labios del cachorro, pero no hubo respuesta. El animal seguía inmóvil, como una estatua de carne y hueso, y Nikolai sintió esa sensación familiar, ese peso en el pecho que conocía tan bien de cuando vio a su esposa exhalar su último aliento en aquel hospital que olía a desinfectante y muerte. No otra vez, pensó. Por favor, no otra vez. Frotó más fuerte. Sopló aire tibio sobre el pequeño cuerpo. Lo acercó aún más a la estufa, aunque sabía que demasiado calor de golpe podía ser tan mortal como el frío. Y entonces, cuando ya estaba resignándose a cavar otro hoyo en el suelo congelado, el cachorro tosió. Fue un sonido débil, apenas un suspiro, pero para Nikolai sonó como una explosión de esperanza. Los ojos del animal se abrieron lentamente, vidriosos y confundidos, y un gemido lastimero brotó de su garganta. Estaba vivo. Contra toda lógica, contra todas las probabilidades, el pequeño bastardo seguía vivo. Nikolai rió, una risa quebrada que se transformó en algo parecido a un sollozo, y acercó el biberón otra vez a la boca del cachorro. Esta vez, después de varios intentos, la lengua rosada lamió tímidamente la tetina, y el animal comenzó a succionar con desesperación, como si ese líquido tibio fuera lo único que lo separaba del abismo.
El viejo lo sostuvo durante toda la noche, alimentándolo cada 2 horas, manteniéndolo caliente, observando cómo poco a poco el color volvía a su nariz, cómo el temblor disminuía, cómo esos ojos oscuros comenzaban a enfocarse en su rostro barbudo. Cuando el amanecer finalmente llegó, pintando el cielo de un rosa enfermizo, Nikolai seguía despierto, el cachorro dormido en su regazo, y por primera vez en 17 años, el viejo ermitaño sintió algo parecido a un propósito. Lo llamó sombra, porque había aparecido de la nada como un fantasma, y porque algo en esos ojos oscuros le recordaba a las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Pero había un problema que Nikolai no podía ignorar. ¿Cómo demonios había llegado ese cachorro hasta allí? La población más cercana estaba a 120 kilómetros y no había carreteras, solo tundra infinita y peligrosa. Alguien lo había abandonado aquí deliberadamente, o el animal había sobrevivido a algo que Nikolai ni siquiera podía imaginar. Mientras acariciaba las orejas suaves de sombra, el viejo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Fuera, el viento aullaba con renovada furia, y en la distancia, algo que podría haber sido un lobo o simplemente su imaginación, respondió con un aullido largo y hambriento. La tormenta había pasado su punto más álgido, pero Nikolai sabía que lo peor estaba por llegar. Y tenía razón, de manera que ni siquiera él, con toda su experiencia en aquel páramo helado, podía anticipar. Durante los siguientes 3 días, Nikolai se dedicó en cuerpo y alma a mantener vivo a Sombra. El cachorro era más frágil de lo que había pensado inicialmente, su respiración a veces se volvía irregular, y había momentos en que parecía caer en un sueño tan profundo que el viejo tenía que acercar su oído al pequeño pecho para asegurarse de que el corazón seguía latiendo. Lo alimentaba con el biberón cada pocas horas, preparando una mezcla de leche, huevo y un poco de grasa de foca que había guardado para emergencias. Sombra comía con un hambre voraz que contrastaba con su debilidad, como si su cuerpo supiera que cada gota de nutrición era una batalla ganada contra la muerte. Poco a poco, el cachorro comenzó a mostrar señales de recuperación. Sus ojos, que al principio estaban nublados y sin enfoque, empezaron a seguir los movimientos de Nikolai por la cabaña. Sus orejas se levantaban al escuchar sonidos y ocasionalmente intentaba ponerse de pie sobre la manta, aunque sus patas todavía temblaban demasiado para sostenerlo más de unos segundos. El viejo le hablaba constantemente, en ruso, en inglés, en el dialecto sami que había aprendido de su difunta esposa. No importaba que el cachorro no entendiera las palabras, lo que importaba era el tono, la conexión, la promesa implícita de que ya no estaba solo. Pero en la tarde del 4.º día, todo cambió. Nikolai estaba preparando más comida cuando escuchó el ruido, el inconfundible sonido de motores acercándose. Se asomó por la ventana y vio 3 motos de nieve aproximándose a velocidad considerable, dejando estelas de nieve pulverizada a su paso. El corazón del viejo se aceleró. En 17 años solo había recibido visitas contadas con los dedos de una mano, el suministro anual que le dejaba el gobierno, un par de científicos perdidos y una vez unos cazadores furtivos que no volvieron a molestarlo después de que les apuntara con su rifle. Pero esto era diferente. Había algo en la forma agresiva en que se acercaban, en cómo no aminoraban la velocidad al aproximarse a la cabaña, que puso todos los instintos de supervivencia de Nikolai en alerta máxima. Las motos se detuvieron frente a la puerta con rugidos ensordecedores. 3 hombres bajaron, vestidos con ropa técnica de montaña cara, demasiado nueva, demasiado limpia para gente que realmente viviera en estos parajes. El que parecía el líder,
Un tipo alto con barba rubia perfectamente recortada y gafas de sol a pesar de la escasa luz, golpeó la puerta con fuerza. Nikolai agarró su rifle, lo cargó con movimientos practicados y abrió la puerta solo una rendija. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería sin importar los medios. Habló en inglés con acento escandinavo, diciendo que estaban buscando algo que les pertenecía, algo pequeño y marrón que probablemente había llegado hasta aquí por error. Nikolai sintió que la sangre se le helaba en las venas de una forma que no tenía nada que ver con el clima. Estos hombres habían venido por sombra, y por la forma en que el líder miraba la cabaña, por cómo sus compañeros se habían separado estratégicamente para rodear la estructura. Nikolai supo con certeza escalofriante que no se irían con las manos vacías. El viejo cerró la puerta con fuerza, echó el pestillo y corrió hacia donde Sombra dormía junto a la estufa. El cachorro lo miraba con ojos somnolientos, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos. Afuera, escuchó voces elevándose, discutiendo en un idioma que no reconocía completamente. Luego, el golpe seco de algo pesado contra la puerta de madera. Estaban tratando de entrar por la fuerza. Nikolai actuó por puro instinto. Agarró a Sombra y lo metió dentro de una mochila vieja, dejando la parte superior abierta para que pudiera respirar. Se puso el abrigo más grueso, tomó el rifle, munición, cerillas, un cuchillo de caza y todo el alimento seco que pudo meter en los bolsillos. Sabía que no podría resistir un asedio. Eran 3 contra 1, más jóvenes, probablemente armados también. Su única opción era huir. Había una salida trasera que usaba para emergencias, oculta detrás de una estantería repleta de libros mohosos y latas oxidadas. La movió con fuerza sorprendente para su edad, reveló la pequeña puerta de madera y salió al frío cortante justo cuando escuchaba la puerta principal ceder con un crujido violento. El viento golpeó su cara como un puñetazo, pero Nikolai no se detuvo. Corrió hacia el norte, donde sabía que había un refugio de cazadores abandonado a unos 10 kilómetros. Un trayecto que en condiciones normales tomaba 2 horas, pero que en esta tormenta y con perseguidores pisándole los talones podía ser mortal. Escuchó gritos detrás de él, luego el rugido de los motores arrancando nuevamente. Los habían visto. Nikolai corrió con todo lo que sus piernas viejas le permitían, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas, el peso de la mochila con Sombra golpeando su espalda, el rifle apretado contra su pecho. Los motores se acercaban. Nikolai tomó una decisión desesperada. Se desvió bruscamente hacia el este, hacia un área que conocía bien pero que era peligrosa incluso para él, el campo de grietas. Durante el deshielo primaveral, el hielo se rompía formando fisuras profundas, algunas de varios metros de ancho, otras apenas visibles bajo capas delgadas de nieve reciente. En invierno, estas grietas se cubrían pero no desaparecían, convirtiéndose en trampas mortales para cualquiera que no supiera exactamente dónde pisar. Nikolai conocía el camino seguro porque lo había mapeado durante años, marcando mentalmente cada árbol retorcido, cada formación rocosa que sobresalía. Pero sus perseguidores no tenían ese conocimiento. Escuchó cómo los motores se acercaban peligrosamente, y luego el sonido que había estado esperando. Un crujido terrible, un grito cortado, y el ruido de un motor cayendo seguido de un silencio abrupto. Una de las motos había caído en una grieta. Los otros 2 motores se detuvieron abruptamente, las voces gritando en pánico. Nikolai aprovechó la confusión para ganar distancia, sus pulmones ardiendo, cada respiración como inhalar vidrio molido. Sombra gemía dentro de la mochila, asustado por el movimiento violento, y el viejo le susurraba palabras tranquilizadoras entre jadeos.
Siguió adelante durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente, cuando sus piernas estaban a punto de ceder, divisó la estructura destartalada del refugio de cazadores. Era poco más que 4 paredes de madera podrida y un techo parcialmente colapsado, pero en ese momento le pareció un palacio. Se arrastró dentro, cerró la puerta rota lo mejor que pudo y colapsó en el suelo de tierra helada. Sacó a Sombra de la mochila y el cachorro, en lugar de estar traumatizado, le lamió la cara con entusiasmo, como si todo hubiera sido una aventura emocionante. Nikolai rió sin alegría, abrazando al pequeño animal contra su pecho, mientras escuchaba los motores distantes todavía buscándolos en la tormenta. Pasaron la noche acurrucados en una esquina, Nikolai haciendo un fuego pequeño con madera húmeda que producía más humo que calor, pero al menos era algo. Alimentó a Sombra con las últimas reservas de leche que había traído, y el cachorro comió con apetito antes de quedarse dormido instantáneamente, agotado por la odisea. El viejo no durmió. Montaba guardia con el rifle sobre las rodillas, escuchando cada sonido fuera del refugio, esperando en cualquier momento ver la puerta abrirse de golpe y a esos hombres entrando. Pero las horas pasaron y no vino nadie. Cuando el amanecer llegó, Nikolai se asomó cautelosamente. La tormenta había amainado finalmente, dejando un mundo de silencio blanco e inmaculado. No había señales de sus perseguidores, pero eso no significaba que se hubieran rendido. Nikolai sabía que no podía quedarse allí. Necesitaban llegar a un lugar con más gente, donde esos hombres no pudieran actuar con tanta libertad. Pero el pueblo más cercano estaba a más de 100 kilómetros, un viaje que tomaría días en las mejores condiciones, y estas no eran las mejores condiciones. Miró a Sombra, que dormía pacíficamente ajeno al peligro, y tomó una decisión. Harían el viaje. De alguna manera, lo lograrían, porque ese cachorro había sobrevivido a lo imposible para llegar hasta él, y Nikolai no iba a permitir que alguien se lo arrebatara ahora. Envolvió bien a Sombra, verificó su equipamiento y salió del refugio hacia el norte, hacia lo desconocido. Lo que no sabía era que sus perseguidores no se habían rendido en absoluto. En ese mismo momento, el líder del grupo estaba en un teléfono satelital, llamando refuerzos y explicando que el paquete seguía en movimiento y que debían recuperarlo sin importar el costo. El segundo día de marcha fue más brutal que el primero. Nikolai había calculado mal las reservas de comida, y su cuerpo de 62 años comenzaba a cobrarle factura por el esfuerzo extremo. Cada paso era una agonía que le disparaba dolor desde las rodillas hasta la columna, y su respiración se había vuelto un jadeo constante que dejaba nubes de vapor en el aire helado. Pero no podía detenerse. Sombra, increíblemente, parecía estar recuperándose más rápido que él. El cachorro había comenzado a mostrar una energía sorprendente. Ya podía caminar por periodos cortos, aunque sus patitas se hundían cómicamente en la nieve y constantemente se tropezaba con sus propias orejas largas. Nikolai lo dejaba caminar cuando el terreno era relativamente plano, observando con una mezcla de ternura y asombro cómo el pequeño animal perseguía copos de nieve o intentaba atrapar su propia sombra. Era difícil creer que este mismo cachorro había estado al borde de la muerte apenas unos días atrás. Durante una de sus paradas de descanso, mientras Nikolai masticaba carne seca que sabía a cartón y compartía pedazos con Sombra, escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. El distante pero inconfundible sonido de un helicóptero. Se escondió rápidamente bajo un saliente rocoso, presionando a Sombra contra su pecho para mantenerlo quieto y caliente. El helicóptero pasó bajo, demasiado bajo para ser una patrulla rutinaria, claramente buscando algo o a alguien.
Cuando el sonido finalmente se desvaneció en la distancia, Nikolai supo que estaba metido en algo mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Quién era este cachorro realmente? ¿Qué lo hacía tan valioso como para que alguien enviara un equipo de búsqueda profesional y ahora un helicóptero? El viejo examinó a Sombra más cuidadosamente, buscando algo que lo hiciera especial. Pero solo era un cachorro normal. Quizás una mezcla de pastor con algo más, con pelaje marrón desordenado, ojos oscuros expresivos y patas desproporcionadamente grandes que prometían un tamaño considerable cuando creciera. No tenía collar, ni microchip visible, ni marcas identificativas. Solo era un perro, pero claramente, para alguien, era mucho más que eso. La paranoia comenzó a apoderarse de Nikolai. Cada sonido lo sobresaltaba, cada sombra era una amenaza potencial. Cambió de rumbo varias veces, usando técnicas de contrarrastreo que había aprendido en su juventud cuando sirvió en el ejército. Caminaba por arroyos helados para no dejar huellas. Retrocedía sobre sus propios pasos. Tomaba rutas más largas y peligrosas solo para evitar ser predecible. Todo mientras cargaba a un cachorro que, ajeno a la gravedad de la situación, parecía pensar que todo era un juego maravilloso. En la tarde del tercer día, la suerte de Nikolai finalmente se agotó. Había estado siguiendo una cresta de montaña cuando el suelo bajo sus pies cedió sin previo aviso. Una placa de nieve oculta, debilitada por el sol de la tarde, se soltó y él cayó rodando por una pendiente empinada. Intentó proteger a Sombra mientras caía, girando su cuerpo para absorber el impacto, sintiendo cómo rocas afiladas rasgaban su ropa y su carne. Cayó durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos, hasta que finalmente se estrelló contra el fondo de un barranco estrecho. El dolor fue instantáneo y abrumador. Algo en su pierna izquierda estaba muy mal. Cuando intentó moverla, una agonía blanca le nubló la visión y casi lo hizo desmayar. Fracturada, definitivamente fracturada, posiblemente peor. Con manos temblorosas, revisó frenéticamente la mochila. Sombra estaba bien, milagrosamente ileso, mirándolo con esos ojos oscuros llenos de preocupación, como si entendiera que algo terrible había pasado. Nikolai intentó ponerse de pie y colapsó inmediatamente con un grito ahogado. No podía caminar. Estaba atrapado en el fondo de un barranco con una pierna rota, perseguido por gente peligrosa y responsable de un cachorro que dependía completamente de él para sobrevivir. La situación era desesperada. Usando el rifle como muleta improvisada, logró arrastrarse hasta una pequeña cueva formada por rocas superpuestas. No era mucho, pero al menos ofrecía algo de protección contra el viento. Hizo un inventario rápido. Le quedaba comida para 2 días si la racionaba severamente. 3 cartuchos para el rifle, cerillas suficientes para una semana de fuegos pequeños y su cuchillo. También tenía su radio de emergencia, pero la había revisado esa mañana y la batería estaba casi agotada. Podría intentar una llamada de auxilio, pero ¿a quién? ¿A las mismas autoridades que podrían estar colaborando con sus perseguidores? Porque cada vez estaba más claro que esto no era un simple caso de hombres buscando un perro perdido. Esto era una operación organizada, con recursos considerables, y Nikolai estaba en el centro sin entender por qué. Preparó un fuego pequeño y se inyectó los últimos restos de un analgésico que guardaba para emergencias. El dolor disminuyó a un latido sordo pero manejable. Sombra se acurrucó contra su costado y Nikolai lo abrazó, encontrando consuelo en el calor del pequeño cuerpo. La noche cayó como una cortina negra y con ella llegó un frío tan intenso que Nikolai podía sentir cómo se congelaba el interior de su nariz con cada inhalación.
Mantuvo el fuego vivo, alimentándolo con ramitas y líquenes secos, consciente de que era su única defensa contra la hipotermia que lo acecharía en cuanto se quedara dormido. Sombra parecía sentir su dolor porque se mantenía inusualmente quieto, solo moviéndose para lamer ocasionalmente la mano de Nikolai, como si intentara curarlo con su lengua tibia. El viejo le contó historias en voz baja, historias de su juventud, de su esposa, de los años felices antes de que el mundo se volviera gris y vacío. Le habló del mar Báltico en verano, de campos de flores que Sombra nunca vería, de ciudades llenas de gente y ruido que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro Nikolai que había muerto junto a su esposa. Y mientras hablaba, mientras el fuego crepitaba y las estrellas aparecían una por una en el cielo despejado, Nikolai tomó una decisión. Si iban a venir por Sombra, no se lo llevarían fácilmente. Verificó el rifle, alineó los 3 cartuchos restantes junto a él y se preparó, mentalmente, para lo que podría ser su última batalla. Pero antes del amanecer, cuando el fuego se había reducido a brasas moribundas y Nikolai luchaba por mantener los ojos abiertos, escuchó algo que cambió todo. Voces, pero no las voces duras y agresivas de sus perseguidores. Estas eran diferentes. Una era claramente femenina, hablando en un idioma que Nikolai reconoció como Sami, el dialecto del pueblo indígena de la región, y estaban cerca, muy cerca. El viejo agarró el rifle con manos temblorosas, sin saber si estas nuevas voces representaban salvación o simplemente un nuevo tipo de peligro en esta pesadilla helada que parecía no tener fin. Las voces se acercaban lentamente, acompañadas del crujido de botas sobre nieve compactada y el ocasional tintineo de lo que sonaba como campanillas metálicas. Nikolai mantuvo el rifle apuntado hacia la entrada de la cueva, el dedo en el gatillo pero sin presionar, mientras Sombra, sintiendo la tensión, dejaba escapar un gemido bajo desde su pecho. Las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo de tonos violetas cuando 2 figuras aparecieron en la entrada del barranco. La primera era una mujer mayor, tal vez de su misma edad, con rostro curtido por décadas de vivir en el Ártico y ojos extraordinariamente penetrantes. Vestía el traje tradicional Sami con sus característicos colores brillantes que contrastaban dramáticamente con la blancura circundante y llevaba un bastón tallado con símbolos que Nikolai no reconocía. Detrás de ella venía un hombre más joven, quizás de 40 años, con las mismas facciones marcadas y una expresión cautelosa. La mujer habló primero en un ruso perfecto pero con acento marcado, diciendo que habían visto el humo de su fuego desde su campamento, que no venían a hacerle daño, que sabían que estaba herido y que necesitaba ayuda. Nikolai no bajó el rifle. Les preguntó directamente cómo sabían que estaba allí, por qué deberían ayudarlo, qué querían a cambio. La mujer sonrió, una sonrisa triste que hablaba de demasiada experiencia con la desconfianza humana, y respondió que no querían nada. El viento aullaba con una furia que parecía querer arrancar la piel del mundo. En aquella extensión blanca e infinita, donde el horizonte se confundía con el cielo, un pequeño bulto marrón se movía con torpeza entre la nieve. No era más grande que un zapato, con orejas caídas que arrastraban por el suelo helado y ojos oscuros que brillaban con una determinación que no correspondía a su tamaño. El cachorro temblaba violentamente, cada paso era una batalla contra el frío que penetraba hasta sus huesos frágiles. Sus patitas, rosadas y sin protección, dejaban diminutas huellas que el viento borraba al instante, como si el universo quisiera eliminar cualquier evidencia de su existencia. Hacía horas que había perdido el rastro de su madre, el calor de sus hermanos, el refugio improvisado bajo las rocas donde había nacido apenas 3 semanas atrás. Ahora solo
Existía el blanco interminable, el frío que mordía sin piedad, y ese instinto primitivo que le gritaba que debía seguir adelante, que detenerse significaba morir. La nieve comenzó a caer con más intensidad. Cada copo era como una aguja minúscula contra su pelaje mojado. El cachorro se tambaleó, cayó de bruces y durante un momento terrible permaneció inmóvil. Pero entonces, desde algún lugar profundo de su ser, surgió un gemido lastimero que se transformó en un aullido débil, casi patético, desafiando al viento que rugía a su alrededor. Se levantó nuevamente, las patas traseras apenas sosteniéndolo, y continuó avanzando hacia ninguna parte. No sabía que su verdadera prueba apenas comenzaba, que el hielo guardaría secretos más oscuros que el simple frío, y que su voluntad de vivir sería puesta a prueba de maneras que ningún ser tan pequeño debería enfrentar. ¿Qué harías tú si te encontraras perdido en medio de la nada, sin nadie que te escuchara, sin saber si el próximo paso será el último? Esta es la historia real de un cachorro que nació donde la vida no debería existir, donde cada segundo es una lucha, donde rendirse es más fácil que respirar. Pero este pequeño guerrero tenía algo diferente, algo que ni el frío más brutal ni la soledad más absola podían arrebatarle. Tenía la chispa de los sobrevivientes, esa luz interior que se niega a apagarse incluso cuando todo el universo conspira para extinguirla. En las próximas palabras vas a conocer cada momento de su batalla, cada caída, cada pequeña victoria que lo mantuvo con vida cuando todo indicaba que debía rendirse. Vas a sentir el frío que él sintió, el miedo que lo paralizaba en las noches más oscuras, la desesperación de buscar comida donde no existe nada vivo. Pero también vas a descubrir algo más profundo, algo que nos conecta a todos, sin importar dónde estemos o quiénes seamos. La voluntad inquebrantable de aferrarse a la vida, de luchar contra lo imposible, de desafiar al destino con cada latido del corazón. Antes de continuar, déjame preguntarte algo importante. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios, porque esta historia ha llegado a corazones en todos los rincones del mundo, y me encantaría saber dónde está resonando ahora mismo. Ahora sí, prepárate para conocer al cachorro más valiente que jamás haya pisado el hielo. La ventisca golpeaba con rabia ciega la pequeña cabaña de madera que se alzaba solitaria en medio de la tundra. Adentro, Nikolai Volkov vertía té, humeante en una taza desportillada, sus manos curtidas, temblando ligeramente no por el frío, sino por los 62 años que cargaba en los huesos. Llevaba 17 años viviendo en aquel lugar olvidado por Dios, desde que la muerte de su esposa lo había empujado a buscar el sitio más remoto del planeta donde enterrar su dolor. La radio crepitaba con interferencias, anunciando otra tormenta que duraría 3 días más. Pero Nikolai apenas prestaba atención. Había sobrevivido a tormentas peores, a inviernos que habían matado a hombres más jóvenes y fuertes. Se acercó a la ventana, limpiando con la manga el vaho que empañaba el cristal grueso. Y fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era una alucinación, un truco cruel de la soledad que a veces le jugaba malas pasadas, pero parpadeó varias veces y la imagen seguía allí, una mancha marrón moviéndose erráticamente entre la blancura absoluta a unos 50 metros de la cabaña. Nikolai entrecerró los ojos, incapaz de creer lo que veía. Agarró los binoculares que colgaban junto a la puerta y enfocó con manos temblorosas. Un cachorro, un maldito cachorro en medio de la nada, tambaleándose como un borracho, cayendo y levantándose, cayendo y levantándose otra vez. El viejo sintió algo que no había experimentado en años, algo parecido a un puñetazo en el estómago, una mezcla de incredulidad y horror. Nadie en su sano juicio traería un animal tan pequeño
a este infierno helado. Se puso el abrigo grueso con movimientos torpes por la urgencia, las botas de piel de reno, los guantes forrados, y salió hacia el vendaval que inmediatamente intentó arrancarlo del suelo. El frío le cortaba la cara como cuchillas afiladas, pero Nikolai avanzaba con determinación hacia donde había visto la pequeña figura. La visibilidad era casi nula. La nieve caía tan densa que apenas podía ver sus propias manos extendidas. Gritó, aunque sabía que el viento devoraría cualquier sonido, y avanzó en la dirección aproximada donde había estado el cachorro. Pasaron 5 minutos que parecieron horas, y el pánico comenzó a trepar por su pecho. Quizás se había equivocado, quizás realmente había sido una alucinación. Pero entonces, casi tropezando con él, lo encontró. El cachorro yacía de costado en la nieve, inmóvil, una delgada capa de hielo formándose ya sobre su pelaje empapado. Nikolai lo recogió con manos temblorosas, sintiendo lo ligero que era, como si no pesara más que un pensamiento. Lo metió dentro de su abrigo contra su pecho y corrió de vuelta a la cabaña con una velocidad que no sabía que todavía poseía. Una vez dentro, cerró la puerta de un golpe y se arrodilló frente a la estufa de leña, colocando al cachorro sobre una manta. El pequeño no se movía. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo rígido por la hipotermia. Nikolai comenzó a frotarlo suavemente, hablándole en ruso con voz ronca. Palabras sin sentido, súplicas, promesas. Calentó más mantas en la estufa y lo envolvió completamente, dejando solo su cabecita visible. Los minutos pasaban con lentitud tortuosa. El viejo preparó un biberón improvisado con leche en polvo tibia y trementina, acercándolo a los labios del cachorro, pero no hubo respuesta. El animal seguía inmóvil como una estatua de carne y hueso, y Nikolai sintió esa sensación familiar, ese peso en el pecho que conocía tan bien de cuando vio a su esposa exhalar su último aliento en aquel hospital que olía a desinfectante y muerte. No otra vez, pensó. Por favor. Otra vez. Frotó más fuerte, sopló aire tibio sobre el pequeño cuerpo. Lo acercó aún más a la estufa, aunque sabía que demasiado calor de golpe podía ser tan mortal como el frío. Y entonces, cuando ya estaba resignándose a cavar otro hoyo en el suelo congelado, el cachorro tosió. Fue un sonido débil, apenas un suspiro, pero para Nikolai sonó como una explosión de esperanza. Los ojos del animal se abrieron lentamente, vidriosos y confundidos, y un gemido lastimero brotó de su garganta. Estaba vivo. Contra toda lógica, contra todas las probabilidades, el pequeño bastardo seguía vivo. Nikolai rió, una risa quebrada que se transformó en algo parecido a un sollozo, y acercó el biberón otra vez a la boca del cachorro. Esta vez, después de varios intentos, la lengua rosada lamió tímidamente la tetina y el animal comenzó a succionar con desesperación, como si ese líquido tibio fuera lo único que lo separaba del abismo. El viejo lo sostuvo durante toda la noche, alimentándolo cada 2 horas, manteniéndolo caliente, observando cómo poco a poco el color volvía a su nariz, cómo el temblor disminuía, cómo esos ojos oscuros comenzaban a enfocarse en su rostro barbudo. Cuando el amanecer finalmente llegó, pintando el cielo de un rosa enfermizo, Nikolai seguía despierto, el cachorro dormido en su regazo, y por primera vez en 17 años, el viejo ermitaño sintió algo parecido a un propósito. Lo llamó Sombra, porque había aparecido de la nada como un fantasma, y porque algo en esos ojos oscuros le recordaba a las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Pero había un problema que Nikolai no podía ignorar. ¿Cómo demonios había llegado ese cachorro hasta allí? La población más cercana estaba a 120 kilómetros y no había carreteras, solo tundra infinita y peligrosa. Alguien lo había abandonado aquí deliberadamente, o el animal había sobrevivido a algo que Nikolai ni siquiera podía imaginar.
Mientras acariciaba las orejas suaves de Sombra, el viejo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Fuera, el viento aullaba con renovada furia, y en la distancia, algo que podría haber sido un lobo o simplemente su imaginación, respondió con un aullido largo y hambriento. La tormenta había pasado su punto más álgido, pero Nikolai sabía que lo peor estaba por llegar, y tenía razón, de manera que ni siquiera él, con toda su experiencia en aquel páramo helado, podía anticipar. Durante los siguientes 3 días, Nikolai se dedicó en cuerpo y alma a mantener vivo a Sombra. El cachorro era más frágil de lo que había pensado inicialmente. Su respiración a veces se volvía irregular, y había momentos en que parecía caer en un sueño tan profundo que el viejo tenía que acercar su oído al pequeño pecho para asegurarse de que el corazón seguía latiendo. Lo alimentaba con el biberón cada pocas horas, preparando una mezcla de leche, huevo y un poco de grasa de foca que había guardado para emergencias. Sombra comía con un hambre voraz que contrastaba con su debilidad, como si su cuerpo supiera que cada gota de nutrición era una batalla ganada contra la muerte. Poco a poco, el cachorro comenzó a mostrar señales de recuperación. Sus ojos, que al principio estaban nublados y sin enfoque, empezaron a seguir los movimientos de Nikolai por la cabaña. Sus orejas se levantaban al escuchar sonidos y ocasionalmente intentaba ponerse de pie sobre la manta, aunque sus patas todavía temblaban demasiado para sostenerlo más de unos segundos. El viejo le hablaba constantemente, en ruso, en inglés, en el dialecto sami que había aprendido de su difunta esposa. No importaba que el cachorro no entendiera las palabras, lo que importaba era el tono, la conexión, la promesa implícita de que ya no estaba solo. Pero en la tarde del 4.º día, todo cambió. Nikolai estaba preparando más comida cuando escuchó el ruido. El inconfundible sonido de motores acercándose. Se asomó por la ventana y vio 3 motos de nieve aproximándose a velocidad considerable, dejando estelas de nieve pulverizada a su paso. El corazón del viejo se aceleró. En 17 años solo había recibido visitas contadas con los dedos de una mano, el suministro anual que le dejaba el gobierno, un par de científicos perdidos, y una vez unos cazadores furtivos que no volvieron a molestarlo después de que les apuntara con su rifle. Pero esto era diferente. Había algo en la forma agresiva en que se acercaban, en cómo no aminoraban la velocidad al aproximarse a la cabaña, que puso todos los instintos de supervivencia de Nikolai en alerta máxima. Las motos se detuvieron frente a la puerta con rugidos ensordecedores. 3 hombres bajaron, vestidos con ropa técnica de montaña cara, demasiado nueva, demasiado limpia para gente que realmente viviera en estos parajes. El que parecía el líder, un tipo alto con barba rubia perfectamente recortada y gafas de sol a pesar de la escasa luz, golpeó la puerta con fuerza. Nikolai agarró su rifle, lo cargó con movimientos practicados y abrió la puerta solo una rendija. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable, era la sonrisa de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería sin importar los medios. Habló en inglés con acento escandinavo, diciendo que estaban buscando algo que les pertenecía, algo pequeño y marrón que probablemente había llegado hasta aquí por error. Nikolai sintió que la sangre se le helaba en las venas de una forma que no tenía nada que ver con el clima. Estos hombres habían venido por Sombra y por la forma en que el líder miraba la cabaña, por cómo sus compañeros se habían separado estratégicamente para rodear la estructura. Nikolai supo con certeza escalofriante que no se irían con las manos vacías. El viejo cerró la puerta con fuerza, echó el pestillo y corrió hacia donde Sombra dormía junto a la estufa. El cachorro lo miraba con ojos somnolientos, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos. Afuera, escuchó voces elevándose,
discutiendo en un idioma que no reconocía completamente. Luego, el golpe seco de algo pesado contra la puerta de madera. Estaban tratando de entrar por la fuerza. Nikolai actuó por puro instinto. Agarró a Sombra y lo metió dentro de una mochila vieja, dejando la parte superior abierta para que pudiera respirar. Se puso el abrigo más grueso, tomó el rifle, munición, cerillas, un cuchillo de caza y todo el alimento seco que pudo meter en los bolsillos. Sabía que no podría resistir un asedio. Eran 3 contra 1, más jóvenes, probablemente armados. También, su única opción era huir. Había una salida trasera que usaba para emergencias, oculta detrás de una estantería repleta de libros mohosos y latas oxidadas. La movió con fuerza sorprendente para su edad. Reveló la pequeña puerta de madera y salió al frío cortante justo cuando escuchaba la puerta principal ceder con un crujido violento. El viento golpeó su cara como un puñetazo, pero Nikolai no se detuvo. Corrió hacia el norte, donde sabía que había un refugio de cazadores abandonado a unos 10 kilómetros, un trayecto que en condiciones normales tomaba 2 horas, pero que en esta tormenta y con perseguidores pisándole los talones podía ser mortal. Escuchó gritos detrás de él, luego el rugido de los motores arrancando nuevamente. Los habían visto. Nikolai corrió con todo lo que sus piernas viejas le permitían, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas, el peso de la mochila con Sombra golpeando su espalda, el rifle apretado contra su pecho. Los motores se acercaban. Nikolai tomó una decisión desesperada. Se desvió bruscamente hacia el este, hacia un área que conocía bien, pero que era peligrosa incluso para él. El campo de grietas. Durante el deshielo primaveral, el hielo se rompía formando fisuras profundas, algunas de varios metros de ancho, otras apenas visibles bajo capas delgadas de nieve reciente. En invierno, estas grietas se cubrían, pero no desaparecían, convirtiéndose en trampas mortales para cualquiera que no supiera exactamente dónde pisar. Nikolai conocía el camino seguro porque lo había mapeado durante años, marcando mentalmente cada árbol retorcido, cada formación rocosa que sobresalía. Pero sus perseguidores no tenían ese conocimiento. Escuchó cómo los motores se acercaban peligrosamente y luego el sonido que había estado esperando, un crujido terrible, un grito cortado y el ruido de un motor cayendo seguido de un silencio abrupto. Una de las motos había caído en una grieta. Los otros 2 motores se detuvieron abruptamente, las voces gritando en pánico. Nikolai aprovechó la confusión para ganar distancia, sus pulmones ardiendo, cada respiración como inhalar vidrio molido. Sombra gemía dentro de la mochila, asustado por el movimiento violento, y el viejo le susurraba palabras tranquilizadoras entre jadeos. Siguió adelante durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente, cuando sus piernas estaban a punto de ceder, divisó la estructura destartalada del refugio de cazadores. Era poco más que 4 paredes de madera podrida y un techo parcialmente colapsado, pero en ese momento le pareció un palacio. Se arrastró dentro, cerró la puerta rota lo mejor que pudo y colapsó en el suelo de tierra helada. Sacó a Sombra de la mochila y el cachorro, en lugar de estar traumatizado, le lamió la cara con entusiasmo, como si todo hubiera sido una aventura emocionante. Nikolai rió sin alegría, abrazando al pequeño animal contra su pecho mientras escuchaba los motores distantes todavía buscándolos en la tormenta. Pasaron la noche acurrucados en una esquina. Nikolai haciendo un fuego pequeño con madera húmeda que producía más humo que calor, pero al menos era algo. Alimentó a Sombra con las últimas reservas de leche que había traído, y el cachorro comió con apetito antes de quedarse dormido instantáneamente, agotado por la odisea. El viejo no durmió.
Montaba guardia con el rifle sobre las rodillas, escuchando cada sonido fuera del refugio, esperando en cualquier momento ver la puerta abrirse de golpe y a esos hombres entrando. Pero las horas pasaron y no vino nadie. Cuando el amanecer llegó, Nikolai se asomó cautelosamente. La tormenta había amainado finalmente, dejando un mundo de silencio blanco e inmaculado. No había señales de sus perseguidores, pero eso no significaba que se hubieran rendido. Nikolai sabía que no podía quedarse allí. Necesitaban llegar a un lugar con más gente, donde esos hombres no pudieran actuar con tanta libertad. Pero el pueblo más cercano estaba a más de 100 kilómetros. Un viaje que tomaría días en las mejores condiciones, y estas no eran las mejores condiciones. Miró a Sombra, que dormía pacíficamente ajeno al peligro, y tomó una decisión. Harían el viaje. De alguna manera lo lograrían, porque ese cachorro había sobrevivido a lo imposible para llegar hasta él, y Nikolai no iba a permitir que alguien se lo arrebatara ahora. Envolvió bien a Sombra, verificó su equipamiento y salió del refugio hacia el norte, hacia lo desconocido. Lo que no sabía era que sus perseguidores no se habían rendido en absoluto. En ese mismo momento, el líder del grupo estaba en un teléfono satelital llamando refuerzos y explicando que el paquete seguía en movimiento y que debían recuperarlo sin importar el costo. El segundo día de marcha fue más brutal que el primero. Nikolai había calculado mal las reservas de comida y su cuerpo de 62 años comenzaba a cobrarle factura por el esfuerzo extremo. Cada paso era una agonía que le disparaba dolor desde las rodillas hasta la columna, y su respiración se había vuelto un jadeo constante que dejaba nubes de vapor en el aire helado. Pero no podía detenerse. Sombra, increíblemente, parecía estar recuperándose más rápido que él. El cachorro había comenzado a mostrar una energía sorprendente. Ya podía caminar por períodos cortos, aunque sus patitas se hundían cómicamente en la nieve y constantemente se tropezaba con sus propias orejas largas. Nikolai lo dejaba caminar cuando el terreno era relativamente plano, observando con una mezcla de ternura y asombro cómo el pequeño animal perseguía copos de nieve o intentaba atrapar su propia sombra. Era difícil creer que este mismo cachorro había estado al borde de la muerte apenas unos días atrás. Durante una de sus paradas de descanso, mientras Nikolai masticaba carne seca que sabía a cartón y compartía pedazos con Sombra, escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. El distante pero inconfundible sonido de un helicóptero. Se escondió rápidamente bajo un saliente rocoso, presionando a Sombra contra su pecho para mantenerlo quieto y caliente. El helicóptero pasó bajo, demasiado bajo para ser una patrulla rutinaria, claramente buscando algo, o a alguien. Cuando el sonido finalmente se desvaneció en la distancia, Nikolai supo que estaba metido en algo mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Quién era este cachorro realmente? ¿Qué lo hacía tan valioso como para que alguien enviara un equipo de búsqueda profesional y ahora un helicóptero? El viejo examinó a Sombra más cuidadosamente, buscando algo que lo hiciera especial. Pero solo era un cachorro normal, quizás una mezcla de pastor con algo más, con pelaje marrón desordenado, ojos oscuros expresivos y patas desproporcionadamente grandes que prometían un tamaño considerable cuando creciera. No tenía collar, ni microchip visible, ni marcas identificativas. Solo era un perro, pero claramente para alguien era mucho más que eso. La paranoia comenzó a apoderarse de Nikolai. Cada sonido lo sobresaltaba, cada sombra era una amenaza potencial. Cambió de rumbo varias veces, usando técnicas de contrarrastreo que había aprendido en su juventud cuando sirvió en el ejército.
Caminaba por arroyos helados para no dejar huellas, retrocedía sobre sus propios pasos, tomaba rutas más largas y peligrosas solo para evitar ser predecible. Todo mientras cargaba a un cachorro que, ajeno a la gravedad de la situación, parecía pensar que todo era un juego maravilloso. En la tarde del tercer día, la suerte de Nikolai finalmente se agotó. Había estado siguiendo una cresta de montaña cuando el suelo bajo sus pies cedió sin previo aviso. Una placa de nieve oculta, debilitada por el sol de la tarde, se soltó, y él cayó rodando por una pendiente empinada. Intentó proteger a Sombra mientras caía, girando su cuerpo para absorber el impacto, sintiendo cómo rocas afiladas rasgaban su ropa y su carne. Cayó durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos, hasta que finalmente se estrelló contra el fondo de un barranco estrecho. El dolor fue instantáneo y abrumador. Algo en su pierna izquierda estaba muy mal. Cuando intentó moverla, una agonía blanca le nubló la visión y casi lo hizo desmayar. Fracturada, definitivamente fracturada, posiblemente peor. Con manos temblorosas revisó frenéticamente la mochila. Sombra estaba bien, milagrosamente ileso, mirándolo con esos ojos oscuros llenos de preocupación como si entendiera que algo terrible había pasado. Nikolai intentó ponerse de pie y colapsó inmediatamente con un grito ahogado. No podía caminar, estaba atrapado en el fondo de un barranco, con una pierna rota, perseguido por gente peligrosa y responsable de un cachorro que dependía completamente de él para sobrevivir. La situación era desesperada. Usando el rifle como muleta improvisada, logró arrastrarse hasta una pequeña cueva formada por rocas superpuestas. No era mucho, pero al menos ofrecía algo de protección contra el viento. Hizo un inventario rápido. Le quedaba comida para 2 días si la racionaba severamente. 3 cartuchos para el rifle, cerillas suficientes para una semana de fuegos pequeños y su cuchillo. También tenía su radio de emergencia, pero la había revisado esa mañana y la batería estaba casi agotada. Podría intentar una llamada de auxilio, pero ¿a quién? ¿A las mismas autoridades que podrían estar colaborando con sus perseguidores? Porque cada vez estaba más claro que esto no era un simple caso de hombres buscando un perro perdido. Esto era una operación organizada, con recursos considerables, y Nikolai estaba en el centro sin entender por qué. Preparó un fuego pequeño y se inyectó los últimos restos de un analgésico que guardaba para emergencias. El dolor disminuyó a un latido sordo, pero manejable. Sombra se acurrucó contra su costado, y Nikolai lo abrazó, encontrando consuelo en el calor del pequeño cuerpo. La noche cayó como una cortina negra, y con ella llegó un frío tan intenso que Nikolai podía sentir cómo se congelaba el interior de su nariz con cada inhalación. Mantuvo el fuego vivo, alimentándolo con ramitas y líquenes secos, consciente de que era su única defensa contra la hipotermia que lo acecharía en cuanto se quedara dormido. Sombra parecía sentir su dolor, porque se mantenía inusualmente quieto, solo moviéndose para lamer ocasionalmente la mano de Nikolai, como si intentara curarlo con su lengua tibia. El viejo le contó historias en voz baja, historias de su juventud, de su esposa, de los años felices antes de que el mundo se volviera gris y vacío. Le habló del mar Báltico en verano, de campos de flores que Sombra nunca vería, de ciudades llenas de gente y ruido que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro Nikolai que había muerto junto a su esposa. Y mientras hablaba, mientras el fuego crepitaba y las estrellas aparecían una por una en el cielo despejado, Nikolai tomó una decisión. Si iban a venir por Sombra, no se lo llevarían. Fácilmente verificó el rifle, alineó los 3 cartuchos restantes junto a él y se preparó mentalmente para lo que podría ser su última batalla.
Pero antes del amanecer, cuando el fuego se había reducido a brasas moribundas y Nikolai luchaba por mantener los ojos abiertos, escuchó algo que cambió todo. Voces. Pero no las voces duras y agresivas de sus perseguidores. Estas eran diferentes. Una era claramente femenina, hablando en un idioma que Nikolai reconoció como Sami, el dialecto del pueblo, indígena de la región, y estaban cerca, muy cerca. El viejo agarró el rifle con manos temblorosas, sin saber si estas nuevas voces representaban salvación o simplemente un nuevo tipo de peligro en esta pesadilla helada que parecía no tener fin. Las voces se acercaban lentamente, acompañadas del crujido de botas sobre nieve compactada y el ocasional tintineo de lo que sonaba como campanillas metálicas. Nikolai mantuvo el rifle apuntado hacia la entrada de la cueva, el dedo en el gatillo pero sin presionar, mientras Sombra, sintiendo la tensión, dejaba escapar un gemido bajo desde su pecho. Las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo de tonos violetas cuando dos figuras aparecieron en la entrada del barranco. La primera era una mujer mayor, tal vez de su misma edad, con rostro curtido por décadas de vivir en el Ártico y ojos extraordinariamente penetrantes. Vestía el traje tradicional Sami, con sus característicos colores brillantes que contrastaban dramáticamente con la blancura circundante, y llevaba un bastón tallado con símbolos que Nikolai no reconocía. Detrás de ella venía un hombre más joven, quizás de 40 años, con las mismas facciones marcadas y una expresión cautelosa. La mujer habló primero, en un ruso perfecto, pero con acento marcado, diciendo que habían visto el humo de su fuego desde su campamento, que no venían a hacerle daño, que sabían que estaba herido y que necesitaba ayuda. Nikolai no bajó el rifle. Les preguntó directamente cómo sabían que estaba allí, por qué deberían ayudarlo, qué querían a cambio. La mujer sonrió, una sonrisa triste que hablaba de demasiada experiencia con la desconfianza humana, y respondió que no querían nada, que era su deber, según las viejas costumbres, ayudar a los perdidos en el hielo. Pero entonces sus ojos se posaron en Sombra y algo cambió en su expresión. Se quedó completamente inmóvil, el bastón resbalando de sus manos y cayendo en la nieve con un sonido apagado. Susurró algo en Sami que Nikolai no comprendió, pero el tono era de asombro absoluto, casi de reverencia. El hombre joven dio un paso adelante, mirando también al cachorro con ojos muy abiertos, y preguntó en ruso entrecortado si Nikolai sabía qué era lo que tenía. El viejo respondió con voz cansada que era solo un perro, un cachorro que había encontrado muriendo en la nieve. La mujer negó con la cabeza lentamente, arrodillándose a pesar de su edad, y pidió permiso para acercarse. Nikolai, confundido pero intrigado, asintió. Ella se aproximó con movimientos deliberados, extendió una mano temblorosa hacia Sombra y cuando el cachorro le lamió los dedos, la mujer dejó escapar un sonido ahogado que podría haber sido risa o llanto. Les dijo algo urgente al hombre en Sami y él también se arrodilló, examinando al cachorro con una intensidad que ponía nervioso a Nikolai. Finalmente, la mujer se sentó sobre sus talones y miró al viejo directamente a los ojos. Le contó una historia que sonaba a leyenda, a superstición, al tipo de cosas que Nikolai normalmente habría descartado como tonterías de gente primitiva. Pero había algo en la forma en que ella hablaba, en la certeza absoluta de su voz, que lo hizo escuchar. Dijo que cada generación, quizás una vez cada 50 o 100 años, nacía en estas tierras un perro especial. No especial por raza o entrenamiento, sino por algo más profundo, algo que los antiguos chamanes reconocían como una conexión con el espíritu del hielo mismo. Estos perros tenían la capacidad de sobrevivir en condiciones imposibles, de guiar a los perdidos de vuelta a casa, de sentir peligros que ningún humano podía percibir.
Los llamaban Vardögr, los heraldos, y eran considerados sagrados por el pueblo sami. La mujer señaló ciertas marcas en el pelaje de sombra que Nikolai nunca había notado. Un patrón de remolinos en el pecho que formaba algo parecido a una estrella de 8 puntas, una mancha blanca detrás de la oreja izquierda con la forma exacta de una luna creciente. Dijo que estas eran las señales tradicionales, las mismas que describían las viejas canciones sobre los Vardögr. Nikolai quería reírse, decirles que estaban locos, que era solo un perro abandonado. Pero entonces recordó cómo había encontrado a Sombra, cómo el cachorro había sobrevivido a condiciones que habrían matado a cualquier animal en cuestión de minutos. Recordó la intensidad en los ojos de sus perseguidores, los recursos desplegados para encontrarlo. ¿Qué si no era solo superstición? ¿Que sí había algo real detrás de la leyenda? El hombre joven explicó que había otros que también conocían las viejas historias, pero que las interpretaban de manera diferente. Había un grupo, dijo, una organización con mucho dinero y menos escrúpulos, que durante años había estado cazando a estos perros especiales. Creían que estudiándolos, extrayendo su ADN, podrían desbloquear secretos de supervivencia extrema, crear perros de trabajo que nunca se cansaran, nunca sintieran frío, nunca renunciaran. Habían conseguido capturar a algunos en el pasado, pero los animales invariablemente morían en cautiverio, como si su espíritu se rompiera al estar enjaulado. Este grupo había estado siguiendo el rastro de una camada nacida hace pocas semanas, de una perra que ellos tenían localizada. Habían llegado demasiado tarde. La madre había movido a sus cachorros, probablemente sintiendo el peligro, pero en la confusión uno de ellos se había perdido. Ese cachorro era Sombra, y ahora estaban dispuestos a cualquier cosa para recuperarlo. La mujer tocó el brazo de Nikolai con sorprendente fuerza para alguien de su edad, y le dijo que el cachorro lo había elegido, que los Vardögr tenían esa capacidad de reconocer a las almas heridas y sanarlas mientras se sanaban a sí mismos, que el hecho de que Nikolai hubiera arriesgado todo para proteger a Sombra significaba que el vínculo ya estaba formado y que romperlo ahora sería cruel para ambos. Pero también le advirtió que el camino que tenía por delante sería peligroso, porque esos hombres no se detendrían. Le ofreció una alternativa: venir con ellos, unirse a su comunidad nómada donde estarían protegidos, donde podría sanar su pierna y Sombra podría crecer en seguridad. Nikolai los miró a ambos, estos extraños que habían aparecido como ángeles en su momento más oscuro, y sintió algo que no había experimentado en 17 años, la posibilidad de pertenecer a algo nuevamente. El hombre joven, que se presentó como Aslak, examinó la pierna de Nikolai con manos expertas. Había aprendido medicina tradicional de su abuela, la mujer que los acompañaba y que se llamaba Inga, y también había trabajado como paramédico en Tromsø antes de regresar al estilo de vida nómada de sus ancestros. Determinó que la fractura era seria, pero no catastrófica, y que con los cuidados apropiados, Nikolai podría caminar nuevamente en 6 semanas. Le entablilló la pierna usando ramas flexibles y tiras de cuero de reno, un proceso tan doloroso que el viejo tuvo que morder un trozo de madera para no gritar y asustar a Sombra. Inga preparó una bebida caliente de hierbas que sabía horrible, pero que casi inmediatamente hizo que el dolor retrocediera a niveles manejables. Le explicó que su campamento estaba a solo 2 kilómetros de distancia, una distancia que normalmente sería nada, pero que en las condiciones actuales de Nikolai representaba una odisea. Aslak construyó una camilla improvisada usando ramas largas y su propia chaqueta, y entre él e Inga comenzaron el lento proceso de sacar a Nikolai del barranco.
Sombra caminaba junto a ellos, manteniéndose sorprendentemente cerca de Nikolai, como si entendiera que el viejo estaba herido y necesitaba su presencia. Cada movimiento de la camilla enviaba oleadas de dolor a través de la pierna de Nikolai, pero él apretaba los dientes y se concentraba en el cachorro, en mantenerlo a la vista, en asegurarse de que estuviera bien. Tardaron casi 4 horas en recorrer esos 2 kilómetros, haciendo pausas frecuentes para que Aslak e Inga descansaran y para reposicionar la camilla. Durante una de esas paradas, Inga señaló el cielo donde un helicóptero distante trazaba círculos en un patrón de búsqueda sistemático. Estaban siendo cazados activamente, y cada minuto que pasaban al descubierto era un riesgo. Finalmente, cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo invernal, divisaron el campamento Sami. Era un conjunto de labus, tiendas cónicas tradicionales hechas de pieles, de reno y lona, dispuestas en un círculo protector. El humo se elevaba de varias chimeneas improvisadas, y Nikolai pudo ver figuras moviéndose entre las estructuras. Había al menos 20 personas allí, desde ancianos hasta niños pequeños, todos viviendo como sus ancestros lo habían hecho durante milenios, siguiendo a las manadas de renos en su migración eterna. Cuando entraron al campamento, las actividades se detuvieron. Todos miraban no a Nikolai con su pierna rota y rostro demacrado, sino a Sombra. Los más ancianos se acercaron lentamente, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, tocando al cachorro con reverencia, susurrando en sami palabras que sonaban como plegarias. Los niños lo miraban con ojos enormes, maravillados, y uno de ellos, una niña de quizás 6 años, se arrodilló y le ofreció un pedazo de carne seca con manos temblorosas. Sombra, ajeno a su aparente importancia cósmica, simplemente devoró la carne y lamió la cara de la niña, haciéndola reír con deleite. Llevaron a Nikolai a la labu más grande, donde lo instalaron en un lecho de pieles suaves y cálidas. Una mujer de mediana edad, que resultó ser la curandera oficial del grupo, revisó el trabajo de Aslak en su pierna y asintió con aprobación. Le dio más de esa bebida de hierbas amargas y aplicó una pasta verde de olor penetrante sobre la piel hinchada alrededor de la fractura. Le dijo que dormir era importante ahora, que su cuerpo necesitaba descansar para sanar. Nikolai quiso resistirse, mantener vigilancia sobre Sombra, pero el agotamiento y los analgésicos naturales finalmente lo vencieron. Cayó en un sueño profundo y sin sueños, el más profundo que había tenido en años. Cuando despertó, no sabía si habían pasado horas o días. La luz que se filtraba a través de las paredes de la tienda era tenue y dorada, sugiriendo tarde o amanecer. Él no podía estar seguro. Lo primero que notó fue el peso cálido contra su costado. Sombra dormía acurrucado junto a él, su pecho subiendo y bajando rítmicamente. Lo segundo que notó fue que no estaba solo. Inga estaba sentada cerca, tallando algo en un trozo de madera con movimientos lentos y precisos. Cuando vio que Nikolai estaba despierto, le sonrió y le ofreció un cuenco de estofado caliente que olía gloriosamente. Mientras comía, ella le habló sobre el campamento, sobre cómo habían estado moviéndose constantemente durante las últimas semanas porque también estaban siendo seguidos. No por ellos específicamente, sino porque el grupo que buscaba a Sombra sabía que el pueblo Sami tenía conocimiento de los Vardøger y podría estar protegiéndolo. Inga explicó que el Consejo de Ancianos había debatido durante horas sobre qué hacer. Algunos querían seguir moviéndose, mantenerse siempre un paso adelante de los perseguidores hasta que éstos se cansaran o el invierno los forzara a retirarse. Otros proponían contactar a las autoridades,
aunque todos sabían que las autoridades raramente tomaban en serio las preocupaciones de los Sami. Y había un tercer grupo que sugería algo más radical: llevar a Sombra al lugar sagrado, un sitio profundo en las montañas que ningún extraño conocía, donde, según las leyendas, los Vardögr habían nacido por primera vez del encuentro entre el espíritu del hielo y el fuego del verano ártico. Nikolai preguntó qué había decidido finalmente el consejo, y la respuesta de Inga lo sorprendió. Habían decidido que la decisión le correspondía a él. Sombra lo había elegido, y por lo tanto Nikolai tenía voz en su destino. Era una responsabilidad que el viejo nunca había pedido, que le aterrorizaba en su magnitud. Miró al cachorro dormido, tan pequeño y vulnerable, completamente ajeno a las fuerzas que conspiraban a su alrededor, y sintió una oleada de protección tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, para entender mejor todas las opciones. Inga asintió con paciencia infinita, diciendo que el tiempo era lo único que quizás no tenían, pero que le darían lo que pudieran. Durante los siguientes días, mientras Nikolai sanaba lentamente y Sombra crecía notablemente, el viejo aprendió más sobre la cultura y creencias del pueblo Sami de lo que jamás había imaginado. Aprendió que su conexión con el Ártico no era solo práctica, sino profundamente espiritual, que veían el mundo como un tejido interconectado donde humanos, animales, tierra y espíritus eran hilos inseparables. Observó cómo trataban a Sombra no como un dios, sino un puente, un recordatorio de que todavía había magia en el mundo si uno sabía dónde buscar. Y lentamente, sin darse cuenta del momento exacto en que sucedió, Nikolai comenzó a sanar de más que su pierna rota. Las paredes que había construido alrededor de su corazón durante 17 años empezaron a agrietarse. Se sorprendió riendo con los niños cuando Sombra intentaba y fallaba cómicamente en cazar su primera liebre ártica. Se encontró aceptando invitaciones para compartir comidas, para escuchar las viejas historias contadas junto al fuego, para simplemente existir entre otras personas sin el peso constante de su dolor pasado. Pero la realidad del peligro nunca desaparecía completamente. Regularmente escuchaban helicópteros sobrevolando a la distancia y 2 veces tuvieron que mover el campamento de emergencia cuando patrullas terrestres se acercaban demasiado. Los hombres del campamento, Aslak incluido, montaban guardia constante, armados con rifles de caza que esperaban nunca tener que usar contra otros humanos. La tensión era palpable, un hilo invisible que mantenía a todos al límite. Y entonces, en la mañana del 10º día de Nikolai en el campamento, todo explotó. Llegaron al amanecer, más de 1 docena de hombres en 2 helicópteros, descendiendo del cielo como pájaros de presa. No era el equipo pequeño que había perseguido inicialmente a Nikolai. Esto era una operación militar completa. Los hombres vestían uniformes tácticos negros, portaban armas automáticas y se movían con la precisión de soldados profesionales. El campamento apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las familias corrieron hacia las labus, agarrando niños y pertenencias esenciales. Los hombres Sami se posicionaron defensivamente, rifles alzados, pero claramente superados en número y armamento. El líder del grupo invasor, el mismo hombre rubio que había golpeado la puerta de la cabaña de Nikolai, avanzó al centro del campamento con un megáfono. Habló en inglés, luego en noruego, luego en un ruso roto, exigiendo que entregaran al perro. Dijo que no querían violencia, que solo buscaban recuperar su propiedad, que si cooperaban, todos podrían irse ilesos. Inga se puso de pie frente a él, una anciana contra un ejército privado,
y respondió en voz clara que resonó con autoridad inesperada. Dijo que el cachorro no era propiedad de nadie excepto de sí mismo, que las viejas leyes de esta tierra no reconocían el tipo de dominación que ellos reclamaban. El hombre rubio sonrió con frialdad y respondió que las viejas leyes no significaban nada para las balas. Nikolai, observando desde dentro de una labu con Sombra agarrado contra su pecho, supo que tenía que hacer algo. No podía permitir que esta gente, que lo había acogido y sanado, sufriera por su causa. Gritó que esperaran, que él entregaría al cachorro voluntariamente si prometían irse y dejar en paz al campamento. Inga lo miró con ojos llenos de decepción y comprensión simultáneas. Aslak negó con la cabeza violentamente, gritando en sami algo que sonaba como protesta. Pero Nikolai ya había tomado su decisión. Se levantó dolorosamente, apoyándose en un bastón que Aslak le había tallado, y cojeó hacia el exterior llevando a Sombra. El cachorro, sintiendo la tensión, gimoteaba suavemente pero no luchaba. Nikolai llegó al espacio abierto entre los dos grupos, sintiendo las miradas de todos clavadas en él. La pena de los Sami, la anticipación codiciosa de los invasores. Miró al líder rubio directamente a los ojos y le preguntó qué harían con Sombra. El hombre no se molestó en mentir. Dijo que lo estudiarían, que era importante para el progreso científico, que podría conducir a avances que salvarían vidas humanas. Nikolai preguntó si el cachorro sobreviviría al proceso. El líder vaciló apenas un segundo antes de responder que eso dependía de cuán valiosa fuera la información que obtuvieran. Era la confirmación que Nikolai necesitaba. Estos hombres no tenían intención de tratar a Sombra como un ser vivo con valor propio. Era solo un recurso a explotar, un misterio a diseccionar. El viejo dio un paso atrás y dijo una sola palabra: no. El rostro del líder se endureció. Hizo un gesto y sus hombres alzaron sus armas, apuntando directamente al campamento. La situación había llegado a un punto de no retorno. Pero en ese momento algo extraordinario sucedió. Sombra, que había estado quieto en los brazos de Nikolai, súbitamente levantó la cabeza y aulló. No era el gemido débil de un cachorro asustado. Era un sonido profundo, resonante, que no debería haber sido posible viniendo de un animal tan pequeño. El aullido resonó por todo el valle, rebotando en las montañas distantes, multiplicándose hasta que parecía venir desde todas direcciones a la vez. Y entonces, desde más allá de las crestas nevadas circundantes, vino la respuesta. Primero uno, luego dos, luego una docena de aullidos, cada vez más cerca. Los hombres armados miraron alrededor nerviosamente, sus formaciones rompiendo mientras trataban de identificar la fuente de los sonidos. Y entonces aparecieron lobos, docenas de ellos, emergiendo de la blancura como espíritus materializándose, formando un círculo alrededor del campamento, pero claramente enfocados en los intrusos armados. No eran lobos comunes. Nikolai, que había vivido en el Ártico suficiente tiempo para conocer la vida salvaje local, nunca había visto animales tan grandes, tan grises que casi parecían azules bajo la luz matinal. Se movían con inteligencia inquietante, coordinados como si siguieran órdenes invisibles. El líder rubio gritó algo en un idioma que Nikolai no reconoció, y sus hombres comenzaron a retroceder hacia los helicópteros. Pero los lobos se movieron más rápido, cortando las rutas de escape, no atacando pero haciendo absolutamente claro que cualquier movimiento agresivo sería respondido con violencia. Inga se acercó a Nikolai, poniendo una mano temblorosa en su hombro, y susurró que esto era algo que no había visto en toda su vida, que las historias hablaban de cómo los Vardøker podían llamar a los guardianes antiguos del hielo, pero ella siempre había pensado que era metáfora, no realidad literal.
Los lobos mantenían su cerco, sus ojos dorados fijos en los hombres armados, con una intensidad que trascendía el simple instinto animal. Pasaron minutos que se sintieron como horas, ninguno de los dos grupos atreviéndose a moverse. Finalmente, el líder rubio habló nuevamente, su voz habiendo perdido toda arrogancia previa. Dijo que se retirarían, pero que esto no había terminado, que volverían con más recursos, que encontrarían una manera de obtener lo que buscaban. Los lobos, como respondiendo a sus palabras, cerraron su círculo un paso más, un gruñido colectivo bajo vibrando en el aire frío. El hombre tragó visiblemente y modificó su declaración. Se retirarían y no volverían a esta región. Uno de los lobos más grandes, una hembra masiva con una cicatriz atravesando su ojo izquierdo, se adelantó directamente hacia el líder. El hombre retrocedió, tropezando, su arma cayendo en la nieve, mientras la loba lo miraba con ojos que contenían algo demasiado similar a juicio humano. Ella no lo atacó. Simplemente lo miró hasta que él y sus hombres corrieron hacia los helicópteros, subiendo torpemente mientras los motores rugían a la vida. Los helicópteros despegaron en una tormenta de nieve pulverizada, alejándose rápidamente hasta convertirse en puntos diminutos en el horizonte. Y en el momento en que desaparecieron de vista, los lobos simplemente se desvanecieron. No corrieron hacia las colinas, no se dispersaron gradualmente. Un momento estaban allí, al siguiente, el espacio que habían ocupado estaba vacío, excepto por huellas profundas en la nieve que comenzaban a llenarse de nieve fresca casi inmediatamente. Nikolai miró a Sombra, que parecía completamente relajado ahora, lamiendo su mano como si nada extraordinario hubiera ocurrido. El campamento completo permanecía en silencio aturdido, procesando lo que acababan de presenciar. Inga fue la primera en moverse, acercándose a Nikolai y al cachorro, arrodillándose frente a ellos con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Dijo que ahora comprendía que Sombra no era simplemente un Bardogger, sino quizás el más poderoso que había existido en generaciones. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de celebración y preparación. Los Sami trataron a Sombra con incluso más reverencia que antes, pero también comenzaron a entrenar a Nikolai en las responsabilidades que venían con ser el compañero elegido de un Bardogger. Le enseñaron las viejas canciones que supuestamente fortalecían el vínculo entre humano y perro. Los rituales de protección que debían realizarse bajo la luna llena, las señales que indicaban cuando el cachorro estaba usando sus habilidades especiales versus simplemente siendo un perro normal. Porque, explicó Inga, eso era la clave. Los Bardogger eran perros primero, mágicos segundo. Necesitaban las mismas cosas que cualquier cachorro: comida, calor, juego, amor. Sus habilidades especiales emergían solo cuando eran verdaderamente necesarias, cuando el espíritu del hielo reconocía una situación que requería intervención. Forzarlas o explotarlas era no solo imposible, sino moralmente repugnante, una violación del pacto antiguo entre humanos y las fuerzas de esta tierra. Nikolai absorbía estas enseñanzas con la seriedad de un estudiante dedicado, pero también simplemente disfrutaba pasar tiempo con Sombra. El cachorro crecía rápidamente ahora, sus patas desproporcionadas llenándose, su pelaje volviéndose más grueso y más oscuro. Había desarrollado una personalidad distintiva, juguetón pero sorprendentemente obediente, curioso pero cauteloso, afectuoso pero con una independencia que sugería inteligencia más allá de lo normal. Le encantaba perseguir a los niños del campamento, aunque ahora era lo suficientemente grande como para derribarlos accidentalmente, lo que resultaba en risas generales. Había aprendido a sentarse, venir cuando lo llamaban, e incluso algunos comandos más complejos que Nikolai le enseñaba usando técnicas que recordaba de su juventud.
La pierna de Nikolai también sanaba bien. Ya podía caminar distancias cortas sin el bastón, aunque le quedaba una cojera que probablemente sería permanente. Pero en el fondo, todos sabían que esto era solo un respiro temporal. Los hombres que habían venido por sombra podían haber sido ahuyentados, pero la organización detrás de ellos seguía existiendo. Y las historias que Inga compartía sobre encuentros pasados con cazadores de Bardogger no eran alentadoras. Estos grupos eran persistentes, pacientes, dispuestos a esperar años si era necesario. El Consejo de Ancianos volvió a reunirse, esta vez incluyendo explícitamente a Nikolai en sus deliberaciones. Aslak presentó el argumento para mover a Nikolai y Sombra lejos, quizás a Canadá o Alaska, donde comunidades indígenas similares podrían ofrecerles refugio. Otros sugerían contactar a periodistas, hacer pública la historia para que la presión internacional protegiera al cachorro. Pero fue un anciano llamado Mikkel, tan viejo que su piel parecía pergamino y cuyos ojos estaban casi completamente blancos por cataratas, quien propuso la opción que finalmente tomaría forma. Habló en sami, su voz frágil pero clara, e Inga tradujo para Nikolai. Mikkel dijo que recordaba cuando era apenas un niño escuchar a su propio abuelo hablar sobre el lugar donde los Bardogger supuestamente nacían. No era solo una leyenda, insistía. Su abuelo había estado allí. Había visto las cuevas donde el hielo brillaba con luz propia, donde el agua fluía cálida incluso en pleno invierno, donde los perros especiales venían a tener sus cachorros protegidos de cualquier amenaza. El lugar estaba en las montañas más profundas, en una región tan remota y peligrosa que ningún explorador moderno la había mapeado completamente. Si pudieran llevar a Sombra allí, si el cachorro pudiera reconectarse con ese lugar de poder, quizás desarrollaría completamente sus habilidades y estaría verdaderamente a salvo. O quizás, admitió Mikkel con honestidad brutal, simplemente morirían intentándolo. El viaje tomaría semanas, cruzando terreno traicionero en la peor época del año. Nikolai escuchó todos los argumentos, el peso de la decisión presionando sobre él como una montaña. Finalmente, pidió una noche para considerar sus opciones. Salió del alabú del consejo y caminó hasta el borde del campamento, donde Sombra estaba jugando con un grupo de niños. Su alegría inocente, un contraste doloroso con la gravedad de las discusiones sobre su futuro. El cachorro lo vio y corrió hacia él inmediatamente, saltando con entusiasmo y casi derribándolo. Nikolai se arrodilló con dificultad y abrazó al animal, enterrando su cara en el pelaje espeso que olía a nieve y pino. Sombra lamió su cuello, su cola batiendo furiosamente, completamente feliz en ese simple momento de conexión. Y fue entonces, con el cachorro cálido en sus brazos, bajo un cielo lleno de estrellas imposiblemente brillantes, que Nikolai supo qué hacer. No podía decidir el destino de Sombra basándose en miedo o conveniencia. Tenía que elegir el camino que le diera al cachorro la mejor oportunidad no solo de sobrevivir, sino de vivir completamente, de convertirse en lo que estaba destinado a ser. Al día siguiente anunció su decisión al consejo. Irían al lugar sagrado, no porque creyera completamente en las leyendas, sino porque cualquier otra opción significaba una vida entera mirando por encima del hombro, y ni él ni Sombra merecían eso. Aslak se ofreció inmediatamente como voluntario para acompañarlos, diciendo que conocía las montañas mejor que cualquiera de su generación. Inga también insistió en ir, a pesar de su edad, porque era la única que recordaba algunos de los marcadores antiguos que Mikkel había descrito. 3 más del campamento se unieron, 2 hombres jóvenes y fuertes llamados John y Samuel, y sorprendentemente la niña de 6 años que había alimentado a Sombra ese primer día.
Su nombre era Anya, y su madre explicó entre lágrimas que la niña había sido elegida en sus sueños, que los espíritus le habían mostrado que debía ir. Pasaron una semana preparándose meticulosamente. Empacaron comida para un mes, sabiendo que probablemente no sería suficiente. Reunieron el mejor equipamiento de invierno que el campamento podía proporcionar. Pieles de reno, curtidas, botas impermeables forradas con musgo aislante, gafas de nieve talladas en hueso, cuchillos forjados por artesanos que habían perfeccionado su oficio durante generaciones. Nikolai contribuyó lo poco que tenía. Su rifle, aunque Aslak tenía uno mejor, su brújula que había pertenecido a su padre y, curiosamente, la foto de su esposa que había llevado consigo incluso a su exilio autoimpuesto. No sabía por qué empacó la foto, solo que sentía que ella debía estar presente de alguna manera para este viaje final. Sombra, completamente ajeno a la magnitud de lo que se avecinaba, simplemente estaba emocionado por toda la actividad y atención. Había crecido notablemente, ya pesaba casi 15 kilos y sus patas sugerían que se convertiría en un perro masivo cuando alcanzara la madurez. Su pelaje había desarrollado ese brillo particular que Inga decía era característico de los Vardøger, como si cada pelo capturara y reflejara luz de maneras sutilmente imposibles. La mañana de la partida llegó demasiado pronto. El campamento entero se reunió para despedirlos, cantando las viejas canciones de protección en voces que hacían eco en las colinas circundantes. Mikkel bendijo a cada viajero individualmente, tocando sus frentes con un bastón tallado con símbolos que supuestamente databan de antes de que los romanos conocieran estas tierras. Cuando llegó a Sombra, el anciano se arrodilló con dificultad y susurró algo al oído del cachorro que nadie más pudo escuchar. Sombra se quedó perfectamente quieto durante esto, sus ojos oscuros fijos en el rostro del anciano con una intensidad que era inquietantemente humana. Y entonces, con el sol apenas asomándose sobre el horizonte oriental, los 6 viajeros y un cachorro comenzaron su caminata hacia las montañas.